Salvar a empresas que el mercado no valida por vía legislativa es siempre algo riesgoso. Esta empresa ha llegado a esta situación porque el mercado la ha empujado a esta situación. Y siempre es muy riesgoso, y también es muy riesgoso casi que hacer un salvataje por ley a una sola empresa. Es el Estado que ingresa en el régimen de competencia y dice: a esta la voy a ayudar. El votar a favor o en contra de una ley de este tipo tiene un componente grande de decisión política. Y aún votando a favor, se debe advertir sobre los riesgos que existen en estos casos. Porque esto es un parche. Es un parche. Esta es una empresa que está en una situación muy complicada y se le está dando un préstamo por un año. Pero nos preguntamos por qué llegamos a esta situación, por qué esta empresa está en esta situación, porque en definitiva le estamos dando pan para hoy, pero hambre para mañana. Cuando se aprobó aquella ley de creación del Fondes, recuerdo que se estableció un requisito fundamental que hoy se está violando, y se ha violado repetidamente, y es que iba a asistir a empresas sostenibles económica y financieramente, decía la ley. Nos estamos preguntando hoy si es sostenible económica y financieramente esto que estamos haciendo. Esto recuerda, además, este plazo de un año que se da a lo que sucedió con la empresa de Empalme Olmos, con Olmos, cuando en el año 2009 pasó algo parecido en la mitad del año electoral y se le empezó a asistir con préstamos para evitar que haya un caos durante el año electoral. De ahí que nos parece a nosotros que aprobar este proyecto de ley, con toda la motivación que tiene en cuanto a preservar una inversión en plantas, una inversión en conocimiento, un mercado que se abrió hace poco, tiene que venir acompañada de medidas para que la actividad de la empresa sea viable, sostenible económica y financieramente. Y eso no lo vemos acá. Acá es a una persona que está en el CTI decirle: bueno, le voy a poner un respirador para ver si tira un ratito más, y decime, ¿y la enfermedad de fondo qué hacemos? Y como no solamente hay que decirlo, sino proponerlo, lo voy a hacer. Este proyecto de ley debiera venir acompañado con acciones muy concretas. Por ejemplo, lo que pasa con el packing en el sector. El Frente Amplio le cambió la forma de aportación. Aunque no involucra ninguna transformación, el packing pasó de tributar por lo rural a industria y comercio. Ahí le pegaron un viaje impositivo. Porque no nos olvidemos de esto. Esto es fruto de 15 años, 14 años del Frente Amplio, no entendiendo cómo funciona el sistema productivo del Uruguay y agregándole con un criterio centralista montevideano, una visión centralista montevideano, impuestos, gravámenes, sin entender cuál es la realidad. Y se la cambiaron. La devolución de impuestos. No tendremos que replantearnos la devolución de impuestos. En el primer gobierno del Frente Amplio, recordamos cuando el entonces... No habrá que analizar la devolución de impuestos de este sector en estos momentos.
Nos tenemos que dar cuenta el problema enorme que tenemos con los fletes y lo que está saliendo el encarecimiento del puerto de Montevideo frente a nuestro competidor en Buenos Aires. Para salir la fruta del Uruguay recorre 5 puertos en Brasil, lo que le agrega 15 días de viaje. Así llegar a Estados Unidos lleva 3 semanas y a China 5. Un contenedor cuesta $3.000 y lleva un producto de $20.000. Y además, el tiempo del viaje mancha la fruta. Y acá también hay un tema que es importante, que es, estamos perdiendo la batalla de los ingresos, las trabas a los ingresos derivados de los parancelarios. Nos han marcado Uruguay como país con mosca. Nos obligan a viajar a la fruta a 0 grados. Chile viaja a la fruta de ellos a 4. Entonces después cuando uno llega a las góndolas de los países donde va la fruta de uno y otro país, ve esas naranjas, ese citrus chileno con un color formidable y el uruguayo con manchas. Uno 0 grados y el otro a 4 grados. El ir a 0 grados estropea la fruta, llega manchada. ¿Qué hay que hacer? Y pelear esas barreras, la flexibilización de esas barreras. ¿Qué decir de la energía eléctrica, señora Presidenta? Saca de competencia el riego y el packing. Lo que pasó en la última seca afectó mucho menos al área de limones que la de los pomelos, las naranjas y las mandarinas. ¿Por qué? Y porque el área de limón tiene mucho mayor riego. ¿Y por qué no hay más riego? Porque no se banca el costo de la energía eléctrica en el Uruguay. Esa es la realidad. Mientras transfiere UTE cientos de millones de dólares al gobierno central año a año. Acá es donde se paga. ¿Qué es lo que pasa con el combustible caro que afecta a las chacras? Y si subsidia el productor del interior hasta la Intendencia de Montevideo y su transporte, si lo está subsidiando, y entonces terminamos teniendo que votar una ley especial para Caputo, cuando durante tanto tiempo venimos obligando al sistema productivo uruguayo a subsidiar el transporte público Montevideo, 67% del cual es de una empresa cuyo presidente es, ¿quién? El asesor honorario del presidente de la República. El empresario amigo. Y se mantiene. ¿Y quién lo paga? Allá, el que está usando el tractor, el que tiene que salir a la chacra. ¿No habrá que terminar con estos subsidios? ¿No habrá que obligar a la Intendencia de Montevideo a ser más eficiente y no tener que recurrir a esto? Porque pasamos de subsidio a un subsidio, en ley creamos un fondo. Con mucho gusto le concedo la interrupción. Por una interrupción tiene la palabra, senador Bertarelli. Gracias, señor presidente. Gracias, senador Bordaberry. Decir que no solamente se subsidia el boleto en Montevideo. Recientemente se hicieron una transferencia de $10 millones a todas las intendencias del interior para subsidiar los boletos también en el interior. Y no hay empresas amigas. Gracias, señor senador. Gracias, señor presidente. Le agradezco mucho. De repente no fui claro o el señor senador Berterreche no estaba prestando atención. Yo dije que el 67% del subsidio va a la Intendencia de Montevideo. 67% a la Intendencia de Montevideo. Sí. Y gran parte del transporte de esa empresa, cuyo presidente es el asesor del presidente de la República, honorario. Si lo hubiéramos hecho nosotros, colorados o blancos en el gobierno, ¿qué nos hubieran dicho? ¿Qué nos hubieran dicho? Pero no, acá estamos.
67%, porque hay que recordar que subsidia el boleto urbano y el interdepartamental, donde también tienen en la zona metropolitana mayoría de esa empresa. ¿Sí? Y no vamos a comparar lo que es el transporte público en el interior, que es el transporte público en la ciudad del interior y el transporte público en la capital. Pero me pregunto si hay que subsidiarlo, si hay que subsidiar ese boleto a la Intendencia de Montevideo, o quizás tendrían que terminar con todas las ONG compañeras que tienen ahí y terminar con toda la ineficiencia de la Intendencia, antes de ir a pedir al productor cobrarles en el gasoil para eso. Ahí está la madre del borrego. Sí, ahí está la madre del borrego. No tengan duda. Me pregunto también si no debemos analizarnos la política fiscal, la monetaria, la internacional del país. Si quienes se oponen a los tratados de libre comercio están visualizando hoy la importancia que tiene que no ingresemos con 16% de arancel a Europa con nuestros citrus. Los que se oponen a los tratados de libre comercio, ¿dónde están? Porque parte de lo que pasa es que la competencia no paga eso y nosotros sí. Estas son las cosas que nos interpelan como país, que muestran el error que después de 10, 12, 14 años de crecimiento económico que comenzó en el año 2004, hoy estemos votando préstamos, fondos a una empresa que no logra ser viable. Esto es lo que nos interpela y nos pone de manifiesto, por ejemplo, lo que se está haciendo con UPM. Aclaro, estoy de acuerdo con lo que se está haciendo con UPM. Aclaro, me parece muy bueno que UPM haga su segunda planta y la defiendo. Pero me pregunto, si a Caputo le damos lo mismo que le estamos dando a UPM, ¿qué pasa con Caputo? Vuela. Si le hacemos una inversión en infraestructura para sacar mejor su producción y más barato. Si le damos las exoneraciones impositivas y la ponemos en una sola franca. ¿Qué pasa con Caputo si le damos lo mismo que le estamos dando a UPM? Si le damos, además de eso, zona franca, exoneraciones de impuestos, inversiones en infraestructura. ¿Y cuál es la diferencia entre Caputo y UPM? ¿Que Caputo es uruguaya? ¿Que son productores nacionales? ¿Esa es la diferencia? ¿No los defendemos por eso? Resulta que el que viene de fuera sí y el de acá no. Démosle a Caputo los mismos beneficios que le estamos dando a UPM y van a ver que se acaban los problemas. Defendamos a la producción uruguaya. Defendámosla. Pongámosla como mínima en igualdad de condiciones. Estas cosas, estas leyes son las que nos interpelan. Estas son las que nos interpelan en las políticas, en lo que nos hace ver los errores que se han cometido, desde esa visión centralista montevideana que no entiende a la producción uruguaya en la agropecuaria, en la horticultura, en la fruticultura. No la entiende, ni la van a entender. Gracias, señor presidente.